la familia, a la descendencia. Así que leemos la palabra del Señor, Josué, capítulo 24, versículo 15. Leamos todos juntos la palabra del Señor, pero les voy a pedir que leamos desde el 14, versículo 14. Dice la palabra del Señor así: orar, ministrar, obedecer. Josué le recuerda todo el pueblo, todo lo que Jehová había hecho por ellos cuando los sacó de Egipto. Y en esta noche el Señor nos recuerda también todo lo que Él ha hecho por nosotros en toda esta vida que nosotros estamos en esta tierra. Y más que el Señor va a seguir haciendo por nosotros mientras Él no viene. Pero también Él quiere que nosotros le temamos, así como el pueblo de Israel. Quería que le tuvieran respeto, pues. Así como nosotros tenemos que respetar a Dios igual, así que el pueblo de Israel. Quería que todos sus siervos le respetaran, le amaran y que fueran fieles también, porque el Señor es fiel. También nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Y dice: escogeos hoy a quien sirváis. Hermanos, el hombre es el que decide qué hacer de su vida. Dios nos ama, Dios quiere que estemos con Él, Dios nos da una vida en abundancia, Dios nos colma de bendiciones, pero muchas veces es el ser humano el que decide apartarse de Dios, ir por el mal camino, servirle a los dioses de este mundo. Y el diablo paga muy mal, pero Dios no va a forzar a nadie. Él lo deja allí, pero Él ya sabe que tarde o temprano aquella persona que se aparta de sus caminos o que no quiere nada con Él, le va a ir mal. También el ser humano ya sabe. Ya está muy consciente que fuera de los caminos del Señor somos presa del enemigo. Pero es el ser humano el que decide qué hacer con su vida. ¿Qué debemos de hacer como familia? Servirle a Dios con humildad y con integridad. Porque si leímos aquí en el versículo 14 dice: servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Se recuerda que en la historia aquí narra cuando Raquel se fue de la casa de su padre, con su esposo Jacob, se llevó un dios escondido, lo llevó, ¿verdad? Ellos servían a esos dioses, porque en ese lugar de Ur de los Caldeos, en ese lugar, allí había muchos dioses. Y el papá de Raquel pues tenía su dios allí, y Raquel se lo quitó, se lo llevaba, y por eso lo persiguió más enojado el suegro, ¿verdad? Porque quería a ese dios. Además, todas esas naciones tenían sus propios dioses. Por eso les dice aquí que si querían, pues que se quedaran con sus dioses o servir a Jehová. Cuando estaban en Egipto, allá esos sí, miles de dioses que había, que tiene antes, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Tenían miles de dioses, los egipcios, y el pueblo también se contaminó, ¿verdad? Con eso. Creo que no todos, pero unos que otros se han de haber contaminado con eso. Y aún en nuestro tiempo hay muchas personas que todavía creen en Dios y tienen ahí sus ídolos. Porque un ídolo no es solo una estampa o un muñequito así. No, un ídolo puede ser hasta alguien de la casa que uno lo está idolatrando. Cualquier cosa, un artista también. La gente como idolatra a los artistas. Todos son ídolos.
Pero Dios no quiere eso para con nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Como familia, que guardemos el testimonio. Que guardemos el testimonio de nuestra familia. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. ¿Qué pasa cuando mamá y papá son fieles, están en la iglesia, pero ¿y los hijos? ¿Dónde están? Y ahí vienen los problemas. Y dicen, y ese hijo de fulanita, y ella solo pasa en la iglesia, que es su hijo. Ese es un problema por el cual el Evangelio de Dios es vituperado. Debemos de vivir bajo el señorío de Cristo. Yo les invito a que vayamos a Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 5 al 7. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5, 6 y 7. Dice la palabra del Señor así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Mire qué bonito. Si nosotros tomáramos esta palabra, bueno, como padres sabemos que en muchas ocasiones fallamos como padres, pero ahora que ya estamos en el Señor, conocemos la palabra del Señor, tenemos que ir tratando de ir siendo mejores padres, mejores abuelos, mejores tíos, mejores hermanos, porque ya conocemos de la palabra del Señor. En los tiempos antiguos eran los israelitas los que tenían el deber de enseñarle a sus hijos los mandamientos. Eran los propios israelitas los que le enseñaban a sus hijos. Qué bueno sería que uno, pues en su tiempo, ¿verdad? Bueno, en mi tiempo, pero hay veces uno por el afán del trabajo, una cosa y la otra, se pasó por alto algunas de estas enseñanzas que Dios nos da. Pero ahora, la juventud de ahora, los que tienen todavía hijos en su casa, aún si tenemos nietos, estamos todavía con una buena oportunidad para enseñarles a nuestros niños. En la Biblia se ordena que el padre instruya al niño en su camino, pero no mucho, ¿verdad? Lo estamos haciendo. ¿Y qué pasa cuando dejamos esa instrucción así? Fallamos a Dios. Y fíjense que los primeros 7 años de la vida de cada niño son los primordiales para una enseñanza cristiana, pero descuidamos esta enseñanza y lo dejamos así a la vez. O se dan otros casos que mandan a los niños a la iglesia, pero ¿y los padres? Si también los padres necesitamos, ¿verdad? No solo los niños, más que todos los padres necesitamos más que los niños. Y si usted se ha fijado, los niños son como una esponjita, ellos todo lo absorben. Fíjese, una niña, si ve que su mamá se está poniendo su colorcito aquí, la niña ya le gusta, como ve a la mamá que se está poniendo aquí su rubor, la niña lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque ella quiere ser como su mamá. Si el niño ve, el varoncito ve lo que su papá hace, y entonces él quiere ser como su papá. Entonces, en estos primeros 7 años de vida del niño es cuando tenemos que aprovechar de hablarles del Señor, de enseñarles la vida cristiana también.
y ellos lo van a atesorar en su corazón y ellos van a ir creciendo con esa fe en su corazón. Van a conocer más de Dios. Y este adoctrinamiento que le tiene que dar el padre a su hijo y a su hija es un clave. Eso es clave para que cuando este niño o esta niña crezca, sean buenos adultos, adoradores de Dios, servidores de Dios. Y tendrán bases como para poder decirle no al pecado, decirle no a cualquier tentación que se le puede presentar a un adolescente. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? Pasa otra cosa. Los padres tienen que establecer normas de conducta en una casa. Padre y madre, hijos, asistir a la iglesia. No solo el papá o la mamá y el niño que quede ahí, a la deriva. No es así. Porque ¿qué pasa cuando los niños quedan así? Cualquier cosa les puede pasar. Y solo el papá y mamá se está edificando. ¿Y el niño? ¿Dónde está? Después vienen los ayes. Veamos, y todos como familia debemos honrar y glorificar el nombre de Dios. Veamos allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Primera de Timoteo, versículo 3. Capítulo 3, versículo 4. Si alguien lo tiene, me lo lee porque yo no lo he encontrado. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén, gloria al Señor. Que gobierne bien su casa, dice. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Fíjense que brevemente les voy a dar un pequeño testimonio. Una vez fui a un funeral y la madre, viera qué terrible, sobre el féretro de su hijo. Ya era el segundo hijo que ella perdía. Y ella daba gritos, ella decía, Dios, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mis hijos? Porque ya era el segundo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué mis hijos? Ella se lamentaba tanto, pero después ella recapacitó, porque ella nunca ella decidió dejar su trabajo, aunque fuera un día, para ir a la iglesia con sus hijos, porque ella todo el tiempo, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, trabajando en su negocio. Tenía 3 niños, y los 3 niños en las canchas, en los ríos, saber dónde andaban esas criaturas, ni a comer llegaban. Así, en esa forma, perdió sus 3 hijos. Hoy está sola ella, gravemente, hasta que pasan esas cosas, pero aún todavía los que estamos en los caminos del Señor tenemos tiempo todavía, pero tenemos que dedicarle tiempo a nuestros niños, a nuestros hijos, a los adolescentes, pero también hay que buscar de Dios, porque si se dejan así por así, vienen lágrimas después. Por eso dice, hay que tenerlos con toda honestidad. Con toda honestidad. Existe una doble responsabilidad que ha sido asignada para los padres. Es para los padres que gobiernen bien su casa, su familia, y que tengan a sus hijos en sujeción y en honestidad. Enseñarles a ser honestos con Dios, sinceros con Dios,
que teman y que guarden sus mandamientos también. Vámonos a Efesios 6, versículo 1 y 4. Efesios 6. ¿Ya lo tienen? ¿Me lo leen? ¿Quién lo tiene? Efesios 6, 1, 2, 3 y 4. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. En este pasaje se les da órdenes a los hijos también. Y también a los padres que obedezcan. También los hijos a sus padres. Pero también hay una promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí les está hablando a los hijos también. Independientemente como haya sido el papá, porque hay veces uno en su afán de corregir, hay veces se le pasó la mano a uno, ¿verdad? Y hay hijos que no perdonan. Hay hijos que no perdonan y ahí están con aquellas raíces de amargura. Yo hablaba el domingo que me quedé allá en mi pueblo, hablaba con una señora, tiene 3 hijos, dice, no pueden perdonar a su papá todo lo que les hizo cuando eran niños, y ahí están con esas raíces de amargura. Fíjense. Y uno hay veces en su afán, cuando uno está joven, hay veces falla, como les digo. Pero ¿qué pasa cuando estos hijos no quieren perdonar a sus padres? No son bendecidos, están llenos de raíces de amargura en su corazón, pero Dios quiere bendecirlos a los jóvenes, darles larga vida. Mire, si su papá o si su mamá le hizo algo que le ofendió, perdónenlo a su papá, porque eso es lo que manda Dios. También vemos aquí que dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué pasa cuando también hay padres o madres que son demasiado severos? Y hay veces hasta los dejan sin comer. Yo me he dado cuenta de un jovencito que lo dejaba sin comer. ¿Y qué ha pasado con este muchacho ahora? Ahora él empezó a ir a jugar, ¿verdad? Y ahí en ese lugar empezó con uno de sus amigos. Le dieron consejos que no van muy bien. Pero ¿por qué tuvo que llegar hasta eso? Porque en la casa no había amor. En la casa solo habían gritos. Últimamente ni siquiera había un plato de comida para este joven. Y ya era joven de 17 años. Por eso Dios nos habla en su palabra que también como padres tenemos que pedirle a Dios que nos guíe para poder ser buenos padres, y los hijos también para perdonar a sus padres en cualquier cosa que el papá no haya hecho bien. La advertencia es para ambos, para padres y para hijos. Pero la disciplina, hermanos, la disciplina tiene que ir con amor también. No solo tiene que ir con rigor, no. La disciplina y el amor tienen que ir juntos. Juntos tienen que ir. Esa es una relación, así como el Padre, nuestro Dios, con el hombre. Nosotros cuántas veces le fallamos a Dios y cuántas veces Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando. También así tiene que ser nosotros con nuestros hijos. Amarlos, perdonarlos,
sí, hay que amonestarlos, hay que disciplinarlos también, porque nuestro Dios así es con nosotros. Cuando nosotros nos vamos saliendo del camino, ¿qué pasa? Él nos disciplina para podernos a que volvamos nuevamente al redil. Pero ese es el amor de Dios, así tenemos que ser con nuestros hijos. Vámonos a Colosenses 3, del 20 al 21. Colosenses 3, 20 y 21. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es triste cuando uno ve a un joven a temprana edad desalentado. Una vez platicaba con una joven, tenía en ese tiempo 18 años, y sabe que ya ella se quería morir a esa edad. Pregúnteme a mí si me quiero morir. Mucho menos ahora, hermano, no me quiero morir. Pero hay jóvenes que a temprana edad ya se quieren morir. Están tan desanimados, pero muchas veces es por la vida que tienen en el hogar, porque los desesperan también los padres. Así que pongamos en práctica. Hogar cristiano, Dios le habla al esposo, a la esposa, a los hijos y a los padres a que seamos todos obedientes, porque la fe tenemos que ponerla en práctica, hermanos. En las relaciones que llevamos en la vida con nuestros familiares, no solo con nuestros hijos, con todo el grupo familiar. Tenemos que ponerlo en práctica, la palabra del Señor, con todo el grupo. Y esto le agrada a Dios, porque estamos siendo hacedores de su palabra. Que los padres y madres tenemos que cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha dado, enseñando las propias creencias cristianas, lo que Dios nos da a través de su palabra. Les voy a leer unos aspectos cristianos y espirituales, más que todo espirituales. Veamos Marcos 12, 30. Y dice la palabra del Señor, Marcos 12, 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Estamos aprendiendo del amor de Dios cuando nosotros venimos en familia. Eso es lo bueno de venir en familia. Tomamos en cuenta a Dios también en nuestros planes, en nuestros pensamientos, como familia. Sabemos dónde buscar ayuda. En Dios, hermano. Aquel joven, aquel niño, cuando tiene sus problemas, sabe que Dios está con él, porque sus padres le han orientado, le han ayudado para que él tenga esos principios cristianos. Enseñarle a toda nuestra familia que vive bajo el techo donde nosotros vivimos, a tener la confianza en Dios, a honrar a Dios y decirle que mientras viva en esa casa, tenemos que ir a la iglesia, guardar el testimonio también. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. También tenemos que enseñarle también a nuestra familia que el mal que yo no quiero para mí, tampoco lo voy a hacer a otra persona. Por eso es que estamos tan mal, porque toda la palabra sí está, hermano, pero como no se le da a conocer desde temprana edad, por eso estamos tan mal en estos tiempos, ¿verdad? Enseñarles a nuestros niños también las palabras de cortesía. Yo sé que en las escuelas se las enseñan, pero también hay que enseñarles en la casa, por si acaso. ¿Se acuerdan? En nuestro tiempo nadie podía pasar si alguien estaba allí de visita. Nadie podía pasar. Mejor se quedaba por allá, ¿verdad? Porque si pasaba al irse a la visita, eso era serio.
pero ahora ya no. Es de enseñarle también a pedir perdón, a pedir por favor las cosas. Todo eso. Y todo eso le agrada a Dios también. A aceptarnos así como Dios nos ha hecho. Dios hizo al hombre y hizo a la mujer. Varón y hembra, dice Génesis 1:27, los creó. Pero ahora hay muchos jóvenes, hay muchos adultos, porque se ven muchos adultos que no saben si son hombres o son mujeres. Están bien equivocados. O desde chiquititos, en fin, durante los tengamos en nuestra casa, hay que enseñarles de que tenemos que ser agradecidos con Dios. Si a uno lo hizo mujer, pues hembra, gloria al Señor, porque tenemos un don, ¿verdad?, de ser madre. Y el papá también, él es cabeza de hogar. Por lo tanto, también hay que enseñarle al niño para que cuando llegue a grande no ande con esa mente perturbada que seré yo, seré hombre o seré mujer. Más con esa ley que ha salido, ¿verdad?, de la igualdad de género. Eso ha venido a acabar de arruinar las cosas. Debemos de estar agradecidos por todo eso y también enseñarles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que hay que respetar las autoridades también. Primeramente la autoridad de Dios. Cuando uno sale a evangelizar, yo un día me encontré con un hombre que como quizás nunca le hablaron de que Dios disciplina y que Él tiene toda la autoridad. Dios no es que sea malo, Él es justo. Y Él a cada quien le paga conforme a lo que ha hecho. Me dijo un montón de cosas acerca de Dios, porque Él no sabe, ignora tantas cosas. También hay leyes terrenales que tenemos que cumplir, hermano. Por eso, si nosotros obedecemos la ley de Dios, vamos a obedecer también las leyes terrenales. Por eso hay muchas consecuencias. Hay que enseñarle también a todo nuestro grupo familiar que el pecado trae muchas consecuencias grandes. No solo a los jóvenes, también a papá, a mamá, a todo aquel que se sale de los caminos del Señor. Hay personas que dicen, una canita al aire de echar. Esa canita al aire lo puede llevar o la puede llevar a la muerte, ¿no? Así que tengamos cuidado y aconsejemos a nuestra familia. Temer a Dios y ser hacedores de su palabra. Eso nos conviene a todos, hermano, a todos. Hacer las tareas, hermano, que nos tocan en la casa, tareas comunes, hermano. Y hermanos, lo que nos toca en la casa, también hacerlo, porque cuando hacemos esto de todo corazón, le estamos sirviendo a Dios. Así que el Señor me le bendiga y vamos a orar. Dios le bendiga. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. A ti sea la gloria y la honra en esta preciosa noche. En esta hora, Señor, vamos a hacer una oración de fe. Si alguien quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, si alguien ha visto el mensaje, Señor, por el internet y quiere recibir a Cristo y servirle a Dios, honrar a Dios de todo corazón, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por salvar mi alma el día de hoy. Amén y amén. Gracias.